Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ram. Gracias por acompañarme una vez más aquí en las pláticas del Gita. Ya este capítulo número 18, las últimas estrofas, justo para concluir esta gran eh, historia épica del Bhagavad Gita. No sin antes reconocer que mucho de lo que he compartido contigo ha sido gracias a esa magnífica interpretación que hace Paramahansa Yogananda en su libro Dios habla con Arjuna. Son dos volúmenes en donde explica él completamente el Gita y algunas otras cosas también que él adiciona que creo que son muy importantes pues entender y razonar porque nos llevan a una profundidad muchísimo mayor del Gita. Yo he hecho mi mayor esfuerzo, espero que te haya servido y si estás aquí pues creo que por lo menos te ha gustado y te ha entretenido esta parte. Lo importante es qué tanto ha cambiado tu vida. Entonces el día de hoy te voy a invitar a reflexionar cómo ha cambiado y cómo ha modificado tu forma de pensar, tu forma de ser. Si algo ha cambiado a lo largo, pues ya de estos bastantes videos que has compartido junto conmigo. ¿Sale? Vamos a abrir la práctica del día de hoy, o la plática del día de hoy, eh, juntando las manos al centro del corazón. Y desde aquí conecta con esa luz divina que habita dentro de ti. Cierra tus ojos, conecta con la respiración. Da gracias y honra tu práctica. Honra también a todos los maestros que se han presentado en tu camino de diferentes formas. Honra también tu cuerpo. Honra también todo eso que te ha llevado a estar aquí y ahora presentes. Vamos a hacerlo simple. Esta apertura cantando un Om. Inhala. En tu siguiente exhalación, solo baja la barbilla, abre tus ojos y separa tus manos. ¿Y por qué hicimos esta parte simple? Bueno, porque ya de por sí es complejo el tratar de entender. ¿Y por qué es complejo tratar de entender todo esto que hemos visto a lo largo del Bhagavad Gita? Bueno, primero porque somos seres humanos y queremos acomodarlo, ¿no? De acuerdo a nuestras creencias, de acuerdo a nuestros patrones mentales, de acuerdo a nuestros deseos, nuestras ilusiones, nuestros apegos, sobre todo de acuerdo a nuestros hábitos que hemos tenido en esta y en n número de vidas. El conocimiento es simple, ¿no? Nosotros tenemos una esencia divina, somos uno con Dios, por lo tanto esa esencia quiere expresarse. Sin embargo, en este mundo en donde nosotros tenemos un libre albedrío y además que la naturaleza nos da ese triple aspecto, rayas, tamas y sattva, que hemos hablado mucho de ellos en capítulos anteriores, bueno, eso nos da una cualidad que podemos explotar o no. Es decir, nosotros tenemos la decisión de seguir estas cualidades o no. Si mantenernos anclados a estas cualidades o liberarnos de estas cualidades y entonces expresar nuestra propia naturaleza. Los hábitos nos llevan y nos esclavizan, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos, es que así soy y nunca voy a cambiar, o esto es lo correcto porque esto es lo que yo he aprendido, ¿no? Cuando empiezas a quitar todos esos parámetros de correcto e incorrecto y simplemente te dejas guiar por esa luz divina que hay en ti, las cosas buenas y las cosas suceden. Sí, desafortunadamente muchas veces la gente puede malinterpretar estas acciones bondadosas del corazón, porque traen sus propios apegos, sus propios medios, sus propios hábitos, su propia vida y vienen acarreando también con sus propias mochilas y sus propias piedras y sus propios problemas. Entonces, lo importante es no engancharnos, lo importante es permanecer tan auténticos como podamos a nuestra verdadera naturaleza. En todo el tiempo seguir practicando. ¿Qué es lo que debemos practicar? Tenemos que practicar seguir y regresar nuestra vista, nuestra atención y nuestra conciencia a eso que verdaderamente importa. ¿Qué es Dios? ¿Para qué? Para fundirnos en Él y reconocer que somos uno en Él. Y este capítulo número 18 nos dice, en verdad yo te prometo que tú llegarás a mí. ¿Quién te lo promete? Dios te lo promete. Ya vimos algunas estrofas y el día de hoy vamos a seguir con la estrofa número 61 de este capítulo maravilloso. Y entonces nos dice así. Oh Arjuna, el Señor mora en el corazón de todas las criaturas y a través de su engaño cósmico hace a todos los seres girar como si estuvieran sujetos a la rueda de un mecanismo. ¿Cuál es este engaño cósmico? Bueno, es Maya.
Impulsada por la ley de Maya, o la ley del cosmos, la creación asciende y desciende continuamente por el sendero de evolución lineal. ¿Esto qué significa? Bueno, ya habíamos hablado de las edades. Existe una edad material, edad atómica, edad mental y edad espiritual que duran, según el Gita, un lapso de aproximadamente 12.000 años. Y desciende, es decir, vamos del lapso espiritual, mental, atómico al material. Y desciende de esta manera por otros 12.000 años. Estamos hablando de 24.000 años en lo que es este ir y venir de la era espiritual o de las etapas espirituales que desarrolla el hombre. Nosotros, por nuestro lastre karmático que vayamos teniendo por ahí, encarnamos en cierta era con ciertas particularidades o incluso podemos encarnar en las diferentes eras expresando una cualidad y tratando a lo más posible limpiar pues todo ese karma, toda esta deuda kármica que nosotros seguimos debiendo, por así decirlo. Ahora, debido a nuestro karma, estas reencarnaciones durante los ciclos ascendentes y descendentes se pueden mostrar benévolas o incluso no tan benévolas con nuestra estructura de la vida que vamos a tener que desarrollar en esta existencia, ¿no? Las diferentes vidas que vamos a tener, porque incluso podríamos reencarnar durante la misma era varias veces, ¿no? Ya que son 12.000 años. La estrofa número 62. Oh descendiente de Bharata, con toda el ansia de tu corazón, refúgiate en él. Por su gracia lograrás la paz suprema y el refugio eterno. Esta estrofa es simple en su significado. De este consejo de Bhagavan Krishna a Arjuna es que mediante el correcto uso del libre albedrío, él conocerá a Dios. El primer lugar en nuestra vida debería de ser Dios. Entonces podremos alcanzar la liberación si nosotros ponemos nuestra intención, nuestra conciencia y lo ponemos como lo primero dentro de nuestra vida. Entonces es muy simple esta parte del libre albedrío. Nosotros tenemos la decisión. Entonces no podemos culpar, ¿no?, a nadie más de nuestros errores, de nuestros éxitos y de nuestros fracasos si nosotros hemos decidido tomar, ¿no?, esas decisiones por nosotros mismos. Al mismo tiempo, como almas individuales, Dios nos da la oportunidad de poner nuestros esfuerzos, nuestra conciencia en sus manos. Por lo tanto, fluiríamos al ritmo que se necesita en este mundo material para que persista y exista, ¿no? Esta parte de se pueda mantener esta creación. Entonces somos un elemento, pero a veces creemos que somos los creadores de todo lo que sucede alrededor y entonces es cuando empiezan las luchas, ¿no? Porque el universo tiene su ritmo y nosotros decidimos por nuestra propia mano ir en contra de ese ritmo natural. Estrofa número 63. De este modo te he impartido la sabiduría, el más secreto de todos los secretos. Después de reflexionar exhaustivamente sobre ella, actúa conforme lo desees. Básicamente aquí refuerza la idea del libre albedrío y con estas estrofas se ha revelado las verdades acerca del yoga. Nos ha explicado durante todas estas estrofas que hemos venido hablando a lo largo de los diferentes videos qué es el yoga. Solo mediante la experiencia intuitiva es posible comprender la totalidad de los efectos kármicos. Básicamente el yoga es conciencia. ¿De qué debemos tomar conciencia? De los efectos kármicos de nuestras acciones. De tal manera que por propia voluntad, ¿no?, desechemos esta idea de que nosotros somos los hacedores y entonces volteemos a ver hacia Dios. Los consejos de estas estrofas giran en torno a aferrarnos en todo momento e incluso nuestra percepción en Dios. Porque si optamos por los gustos y aversiones, no comprenderemos los misterios de la vida. Es decir, estaremos anclados en tratar de satisfacer los deseos. Y como ya vimos, nuestros sentidos nunca se van a satisfacer. Siempre van a querer más. No es una cualidad. Ellos simplemente toman las sensaciones, ¿no?, y ya sea que les guste o que no les guste, pero realmente no hay una sensación de satisfacción. Al percibir a Dios primero, podemos entender entonces cómo deshacernos de ese engaño. Es decir, eso que nos están mandando los sentidos, que nos dice o nos guía o nos jala o nos ancla o incluso nos ata a este mundo.
La estrofa número 64 nos dice: escucha de nuevo mi suprema enseñanza, la más secreta de todas, puesto que te amo profundamente por tu bien, te lo revelaré. Dios no obligará a nadie, ¿no?, a preferirle, por eso nos dotó de libre albedrío, es decir, nosotros tenemos la capacidad de voltear a Él o no, pero constantemente busca recuperar nuestra atención, ¿no?, a las personas que están perdidas y que están ancladas en los sentidos, por lo tanto, en sufrimiento, en este mundo material. Entonces nos da su amor constante, es decir, manda emisarios, manda personas, manda señales para que volteen nuevamente a verlo a Él. Estrofa número 65. Sumerge tu mente en mí, conviértete en mi devoto, renuncia por mí a todas las cosas. Inclínate ante mí, eres amado por mí y por eso, en verdad, yo te prometo que tú llegarás a mí. En este contexto hay que tener presente la estrofa anterior, en la que Krishna repetirá su suprema enseñanza. Básicamente, nos está haciendo un resumen de todo lo que ya nos dijo. En esta estrofa se exhorta a los devotos a experimentar nuevamente a Dios dentro de ellos. Si tú te das cuenta, todas las estrofas nos refuerzan una y otra vez la idea que lo único que nos va a salvar de las reencarnaciones y lo único que nos va a permitir estar fuera del sufrimiento es recurrir a Dios. Regularmente, solo cuando el sufrimiento ya no es tolerable, recurrimos a Dios. Aquí nos está diciendo que lo hagamos en todo momento. Esa es la enseñanza y ese es el recordatorio constante que nosotros tenemos del Gita. Cuando se hace mención de la frase conviértete en mi devoto, significa tener la percepción y el recuerdo del bienaventurado yo mismo. Es decir, Dios dentro de nosotros durante los periodos de actividad humana. Está muy padre cuando nosotros recordamos a Dios cuando tenemos una actividad bonita o una actividad espiritual. Ejemplo, un retiro, a lo mejor una puya, a lo mejor incluso nuestro canto de mantras o nuestra práctica personal. Este consejo nos dice que debemos mantener ese recuerdo y esa percepción de Dios, incluso cuando nos estamos lavando los dientes, cuando estamos lavando los trastes, en todo momento. Y ahí es donde viene realmente la parte un poquito más complicada. Estrofa número 66. Abandonando todos los otros dharmas, concéntrate solo en mí. Yo te liberaré de todos los pecados que hayas podido cometer debido al incumplimiento de aquellos deberes menores. No te lamentes. El compromiso con Dios es más importante que todo lo demás. Primero Dios, luego todo lo demás. La palabra dharma, que significa deber, proviene de la raíz sánscrita dri, que significa sostener algo. Dios es quien nos sostiene y gracias a Él existe el universo, ¿no? Por lo tanto, el dharma más elevado, el sostenedor más elevado, pues es Dios. El abandonar los dharmas menores se refiere a apartar Braya, la mente, la inteligencia e incluso la fuerza vital y el corazón de las garras del ego y de las sensaciones físicas de los 5 sentidos. Eso es lo que nos quiere expresar esta estrofa número 66. Y vamos por la 67. Recuerda, estamos en el capítulo número 18. Jamás confíes estas verdades a quien carezca de autocontrol o devoción, ni a quien no preste ningún servicio o no desee escuchar, ni a quien hable mal de mí. Recuerdan que al inicio de los videos nosotros hablábamos que por qué todos los textos espirituales hablan con metáforas. Incluso por qué el Gita lo hace a través de una historia que parece un pleito entre familias y que termina siendo una revelación de Dios a través de Krishna a su devoto que es Arjuna, de las verdades del universo y cómo puede alcanzar y conectar con él. Bueno, para el cristianismo, incluso como frase ya muy común, nosotros escuchamos seguramente esta frase de no arrojar perlas a los cerdos. Es lo que explica esta estrofa, ¿no? Las verdades espirituales son sagradas. No se le debe dar a quienes hacen mal uso de ellas. Y por eso en la actualidad vemos tantos maestros espirituales que abusan de la confianza de sus alumnos. Y también vemos muchos alumnos, ¿no?, que no están
completamente entregados a las enseñanzas. Se entregan sí al maestro, se entregan sí a la práctica, pero la realidad es que no se entregan a Dios. Entonces, por eso confían, ¿no? Ciegamente en el libro, en la escritura, que no dejan de ser metáforas. Confían ciegamente en un maestro que no deja de ser humano y olvidan básicamente la esencia de estas enseñanzas, que es confiar plenamente en Dios. Confiar en que te guiará con tu gran maestro. Confiar en que te guiará al lugar en donde vas a tener aprendizaje. Sí, hay que tener cierto respeto, hay que honrar a nuestros maestros físicos porque han pasado por un proceso, pero recuerda, no dejamos de ser seres humanos. Podemos equivocarnos, porque si estuviéramos completamente conectados con lo divino el 100% del tiempo, entonces a lo mejor las cosas sucederían de otra manera. Y recuerda que tú eres un co-creador de tu propia realidad. Entonces, también esto significa que habrá verdades que te empieza a revelar tu maestro o habrá cosas que te diga tu maestro y que la forma en la que tú las recibes las puedes recibir a lo mejor como insulto. Trata de expandir tu conciencia. Trata de ser un poquito menos apasionado a la hora de recibir las enseñanzas. Las enseñanzas están hechas para ser recibidas, para ser meditadas y después ser experimentadas por ti mismo. Tu último y tu más grande maestro es esa luz divina que habita en ti. Es decir, esa parte divina que te une con Dios. Dios es tu gran maestro. Y aquí en el Gita, Krishna, que representa a Dios, es el gran maestro del practicante o del devoto, representado por Arjuna. Y vamos con la siguiente estrofa. Estrofa número 68 y 69. Quien quiera que imparta a mis devotos su supremo conocimiento secreto con profunda devoción hacia mí, sin duda alguna llegará a mí. Nadie entre los hombres puede ofrecerme un servicio más preciado, ni habrá alguien en el mundo a quien yo ame tanto. Y este es un mensaje para los que ya empezamos a compartir ese poco o mucho conocimiento que hemos desarrollado a través de la práctica. Es un mensaje de no olvidarnos nuevamente de eso que importa, que es mantenernos conectados con Dios. Sí, los halagios, sí, los regalos, de una u otra manera te mueven bastante el ego, ¿no? Te emocionan, sí, ¿por qué no? También te hacen darte cuenta que vas por el gran camino y es una forma muy aceptable, ¿no? De que los alumnos expresan devoción y expresan agradecimiento, incluso expresan pues esta forma de devoción hacia los maestros. Es muy válido los regalos, es muy válido las palabras bonitas, es muy válido la ayuda, es muy válido la aportación, es muy válido. Y además empieza a sucederte, si tú empiezas a compartir estas enseñanzas, lo vas a notar. Porque Dios te ama. Y aquí es donde dice, no, no hay nadie que ame más. Quiere decir que sus regalos, su energía va a estar más presente en esas personas que lo comparten. Pero también está la advertencia de escucha, porque si no lo haces con devoción hacia mí, entonces no lo estás haciendo de forma adecuada. Esta estrofa se reconoce la entrega de cualquier yogi realizado. Esa entrega que hace de compartir y buscar almas que logren liberarse junto con él, solo con el objetivo de complacer a Dios, no a su ego, no porque crean que el mundo lo merece, lo hacen porque creen que, o más bien, porque a Dios le complace. ¿Saben? Primero tenemos que encontrar a Dios, y eso es muy importante, antes de tratar a guiar a otros hacia Él. Entonces aquí no existe un maestro que pueda compartir estas enseñanzas que no haya tocado de alguna manera pequeña o de forma, o de forma prolongada a Dios, ¿no? Es difícil y esta palabra de maestro es algo que se gana, no es algo que se imponga. Incluso no por estar frente a una pantalla o frente a un grupo te vuelves maestro. Te vuelves maestro porque alguien reconoce y aprende a través de tus enseñanzas.
¿no? También por ahí una definición mística, ¿no? Que dicen que es el maestro el que gana maestría. Realmente desde mi perspectiva o desde mi punto de vista, sí está muy bien esto, ir ganando maestría, pero realmente el adjetivo, ¿no? Esta parte del honor de recibir el título de maestro, te lo ganas cuando ganas esa maestría y además tienes esa capacidad de compartir con los demás. No desde el ego, sino desde esta misión divina que te fue impuesta por Dios y que otros han podido comprobar por sí mismos que estas enseñanzas que son transmitidas les ayudan a evolucionar su propia persona, su propia individualidad y se conectan. Entonces es un título que sí te lo ganas trabajando, pero también te lo ganas cuando un alma reconoce lo mucho que has hecho por ellas. Y entonces pues aquí mi reconocimiento a todas ustedes porque son mis grandes maestras, mis grandes maestros, porque de una u otra manera me han enseñado y me han ayudado y me han guiado a generar paciencia, a generar sabiduría, a generar armonía. Y pues gracias a hoy estoy aquí, justo a punto de terminar pues este capítulo número 18. Y vámonos con la siguiente estrofa. La estrofa número 70. Aquel que estudie y conozca este sagrado diálogo entre tú y yo me estará venerando mediante el sacrificio de la sabiduría. Esta es mi sagrada declaración. Ahora, si uno lee las enseñanzas del Gita y en su interior logra comprenderlas plenamente, está incinerando la ignorancia en la hoguera de la sabiduría. Ese es un punto. Este es el verdadero propósito de las ceremonias de fuego. Cuando nosotros hablamos de ceremonias de fuego o sacrificios, ¿no? Los sacrificios básicamente se refiere a la destrucción de los pecados por medio de la sabiduría y la unión del alma con el espíritu. Lo podemos hacer como simbolismos, ¿no? En ceremonias particulares del fuego, pero a final de cuentas, esta ceremonia es una ceremonia interna. Así como tú ofreces a la divinidad, internamente tienes que ofrecerte a Dios. Así como juntas los diferentes elementos, agua, tierra, fuego, viento, frutas, flores, asimismo tienes que adornar tu cuerpo. Asimismo tienes que adornar tu práctica, asimismo tienes que darle y dotar tu energía para que pueda ascender y puedas conectar con lo divino. Entonces todo este simbolismo que hacemos afuera debería de suceder adentro y debería de estar sucediendo en todos estos videos. Un fuego interno debería de estar quemando muchas dudas, muchas preguntas, mucha de la ignorancia que nosotros todavía guardamos y con estas pláticas espero que aunque sean pequeñitos eh, pedazos de ignorancia se hayan disipado con todas estas pláticas. Estrofa número 71. Incluso aquella persona que, llena de devoción y desprovista de desdén, simplemente escuche este diálogo sagrado y lo tenga en cuenta, se liberará del karma terrenal y llegará a residir en los benditos mundos de los seres virtuosos. Incluso aquellos que no puedan entenderlos con la intuición. La persona que está pasando por ahí, te está escuchando, ver este video, ¿no? Al ver tú este video y él escucha estas palabras, logra acumular buen karma, que lo sigue en una, o que lo sitúa en una posición en la que en algún punto esa sabiduría discernidora se manifiesta en su vida y entonces va a estar en ese lugar en el que tú estás, aprendiendo desde la intuición. Y esto es lo bonito de los textos y esto es lo bonito de Dios, que sin importar si pones atención o no en Él está presente y está trabajando en ti. Claro, cuando tú pones atención, ese trabajo se potencializa. Cuando tú te ayudas a que te ayuden, ese trabajo se potencializa. Y eso es lo que estamos buscando, eso es lo que yo estoy buscando, eso es lo que yo quiero que saques de todas estas prácticas y todo este tiempo que hemos pasado juntos, sentados a la distancia, pero aprendiendo uno del otro. Estrofa número 72. Oh Parta, has escuchado esta sabiduría con todo tu corazón, oh Dhananjaya, ha sido tu ignorancia nacida del engaño, finalmente destruida. Aquí Dios, en la forma de Krishna,
Pregunta si se ha disipado de toda duda de la grandeza del alma, ¿no? Si esa duda sobre la grandeza del alma y si esa duda sobre la unidad con el espíritu se ha disipado. Y aquí mi pregunta hacia ti, esa misma pregunta que hace Krishna Arjuna. ¿En verdad estas pláticas han disipado algunas de las dudas que tenías o que surgieron? Claro, tal vez emanan más dudas. Sigue trabajando, sigue leyendo el Gita, sigue practicando. Sigue con ese trabajo espiritual que te ha llevado hasta aquí, por lo menos a cuestionarte. Estrofa número 73. Arjuna dijo, mi engaño se ha disipado, he recobrado la memoria mediante tu gracia. O Achyuta, que es otra forma de decir Krishna, mi determinación es firme, mas mis dudas se han desvanecido, actuaré conforme a tu palabra. Prácticamente la duda se sembró en las primeras estrofas, es decir, Arjuna se desistió de pelear. No quería continuar con su práctica espiritual, no quería continuar con su gran deber. Y ahorita notamos ya en este último capítulo, después de 18 capítulos, después de una extensa explicación, dice, oh, por fin entiendo qué es lo que debo hacer y lo haré. Confirma entonces Arjuna que está apto para acatar la voluntad de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros, podemos saber la voluntad de Dios, pero ¿realmente estamos ya dispuestos a acatarla? Esa también es una gran diferencia y son pasos, entonces no te preocupes de todas maneras. En el lugar en donde estés, sigue trabajando, sigue avanzando. Estrofa 74. Sanjaya dijo, así he oído este maravilloso diálogo entre Vasudeva y el noble Partha. Al escucharlo se me ha erizado el cabello por el enorme gozo que me embarga. ¿Recuerdas quién es Sanjaya? A lo mejor ya se te olvidó un poquito con tantos programas. Sanjaya es la visión intuitiva de la introspección imparcial. Sanjaya es quien le está contando a Dhritarashtra lo que está viendo en el campo de batalla. Y todo este diálogo, no esta pausa, gran pausa que se hizo en medio del campo de batalla, cuando Krishna lleva el carro justo en medio del campo de batalla y le dice, esta es tu batalla final. Eso le dice Krishna a Arjuna, ¿no? En palabras más mías. Y entonces todo devoto, por lo tanto, deberá desarrollar la intuición para experimentar la unión con Dios. Este es un aspecto importantísimo que se planteó al inicio y nos está planteando ahora, ¿no? Tú tienes un diálogo de Dios y también puedes estar interpretando ese diálogo de Dios, es decir, ser Sanjaya quien se lo está contando al rey ciego. Nosotros a lo mejor ahorita estamos ubicados en esta etapa del rey ciego, pero esa intuición, ¿no? Esa introspección imparcial que existe dentro de nosotros, ya escuchó estas palabras. Entonces conoce la historia y el simple hecho de conocer la historia y conocer lo que debemos hacer, ya es una ganancia importante. ¿Por qué? Porque ya solo necesitamos decidir dar el siguiente paso, que es pelear la batalla y ganarla. Y la tenemos ganada, porque justo eso es lo que nos dice este capítulo. Al final, llegaremos a él. Estrofa 75. Por la gracia de Vyasa me ha sido revelada este supremo yoga secreto, el cual Krishna mismo, el señor del yoga, manifestó directamente en mi conciencia. Sanjaya sigue expresando el maravilloso gozo que él sintió simplemente de escuchar la plática entre Dios y un alumno evolucionado. Y eso es lo que nos pasa a muchos como estudiantes. A veces estamos en un retiro, a veces estamos en una clase y hay dos almas que se ponen a conversar sobre cosas interesantes y cosas maravillosas y cosas que tienen que ver con esa alma y esa expresión del alma. Y nos quedamos maravillados e incluso cambiamos, ¿no? El simple hecho de escuchar. Y Sanjaya incluso lo dice, ¿no? El simple hecho de decirte qué es lo que está sucediendo ya en mí provoca gozo. Estrofa número 76. El rey Dhritarashtra, cada vez que recuerda el extraordinario y sagrado diálogo que tuvo lugar en Keshava, entre Keshava y Arjuna, mi alma se desborda de gozo una y otra vez. Entonces aquí, ¿no? Después de ser testigo de la iluminación final que el Señor Krishna confiere a Arjuna, Dios finalmente le concede a Arjuna el Samadhi, el Nirvana, la iluminación.
Sanjaya entonces declara, le está diciendo a Dhritarashtra, donde quiera que exista un devoto como Arjuna, ese devoto obtendrá los logros espirituales y la eterna bienaventuranza. El mensaje del Gita es conviértete en Arjuna, conviértete en un guerrero y que aunque tengas dudas, al final de esta historia, tomes el libre albedrío, tomes esas herramientas porque has venido trabajando a lo largo de vidas enteras y entonces ten por seguro que vas a ganar la batalla. Ten por seguro qué es lo que tienes que hacer, incluso si matas y destruyes a tus propias familiares, ¿no? Que son los deseos, que son los primos, que es todo el clan de Dhritarashtra. A veces el entender esta vida o entender pues esta forma espiritual en la que tenemos que vivir, pareciera que estamos aniquilando y asesinando nuestra existencia o lo que hemos creado como vida en este mundo. Y es aún más difícil si ya tienes bastante dado, si has construido un patrimonio, una casa, una forma de vida. Es muchísimo más difícil. Pero el Gita te dice, eres un guerrero, destrúyelo, la bienaventuranza será tu recompensa. Lo único que necesitamos es estar seguros, ¿no? De que vamos a entrar a la batalla, que vamos a entrar con Dios a nuestro lado en ese carro de batalla para cuando existan estas flaquezas, refugiarnos en él. ¿Sale? No podemos hacerlo solos. Básicamente eso nos dice. También Arjuna tiene por ahí muchas cualidades a su alrededor, es decir, tiene los hermanos, tiene la mamá, que son cualidades que vamos ganando en el camino. Entonces, no lo estás haciendo solo. También en yoga a eso le llamamos sangha, es la familia espiritual que se crea a tu alrededor. Y si tienes la fortuna como yo, que esa sangha, que esa familia espiritual esté compuesta por la persona que amas, tu pareja, pero también esté compuesto por tus padres, que sí, con todos sus defectos y con todos sus detalles, pero te apoyan en este sendero espiritual, pues es una bendición adicional. Pero si no, tampoco te preocupes tanto, el universo y Dios te va a acomodar la forma, ¿sale? Aprovechalo si tu familia te apoya y esa familia de sangre también se convierte en tu sangha, es decir, esa familia espiritual. Pero si no, siempre existe una sangha. Nosotros hemos creado esta comunidad, hemos creado esta familia y el objetivo es que sigamos trabajando juntos. Y yo quiero que te conviertas en un guerrero, en un devoto como Arjuna. ¿Para qué? Para que entonces Dios te dé esos dones espirituales y te entregue esa bienaventuranza. Y aquí quiero que juntes las manos al centro del corazón. Puedes cerrar los ojos o mantenerlos abiertos. Om Tat Sat Iti Shrima Bhagat Vikitatsu Upanishatsu Brahma Vidya Yam Yogasastre Shri Krishna Arjuna Sambade Mokshasam Yasa Yogo Namastadaso Dhyaya. Om Tat Sat, en el Upanishad del Sagrado Bhagavad Gita, el discurso del Señor Krishna Arjuna, que es la escritura del yoga y la ciencia de la unión con Dios. Este es el 18º capítulo denominado La unión por medio de la renunciación y la liberación. Y desde aquí, con las manos juntas en unidad, yo quiero decirte que estamos juntos, a pesar de la distancia, a pesar del momento en el que estés viendo este video, somos una comunidad. Muchísimas gracias por estar pues ya todos estos capítulos conmigo, muchísimas gracias por estar aquí. Y lo bonito sería terminar con una meditación, algo muchísimo más profundo, pero lo voy a terminar a mi manera, ¿no? Que es pues honrando a los grandes maestros que he tenido a mi lado, Paramahansa Yogananda, aunque nunca lo conocí obviamente, los libros y la forma en la que siempre he explicado el yoga, la forma en la que siempre se ha explicado a través de sus textos, de sus frases, siempre me ha llevado y lo considero uno de mis maestros espirituales. Esta sublime esencia del Bhagavad Gita puede resumirse del siguiente modo. Y esto es a través de las palabras de Paramahansa Yogananda, así lo resume. La acción correcta, Karma Yoga, la ausencia de apego del mundo y los placeres sensoriales que éste ofrece, y la unión con Dios mediante la práctica del yoga más elevado, que son meditación, pranayamas, aprendida de un gurú iluminado, subrayo iluminado, constituyen el sendero regio para alcanzar a Dios.
constituyen la verdadera práctica de yoga. Así como Dios habló con Arjuna, así también Él hablará contigo. Por eso medita. Así como elevó el espíritu y la conciencia de Arjuna, así también te elevará a ti. Así como concedió a Arjuna la visión espiritual, así también te conferirá a ti la iluminación. En el Bhagavad Gita hemos emprendido el viaje de regreso del alma hacia Dios. Un viaje que todos estamos realizando. Algunos nos desviamos en este viaje, algunos vamos de forma más directa. Oh alma divina, al igual que Arjuna, desecha de tu corazón esa mezquina flaqueza de la conciencia mortal, levántate. Ante ti se abre el sendero regio. Estas son palabras, sí un poquito interpretadas ahí por mí, pero son palabras de Paramahansa Yogananda. Siempre honra a tus maestros, siempre comparte desde el corazón y yo te invito, ¿no? Porque a final de cuentas, sé que soy el maestro para muchos, ¿no? Eso pues automáticamente da una sonrisa a mí porque quiere decir que he aprendido y que tengo la capacidad de transmitir. Pero quiero terminar el Bhagavad Gita justo con estas palabras de Paramahansa Yogananda que te acabo pues de transmitir y con la idea de que el gran maestro se encuentra dentro de ti y que si has encontrado en estas palabras, si has encontrado en estos videos o si has practicado conmigo y vibramos, ¿no?, en unidad, si vibramos en comunión, me da muchísimo gusto. Y cada vez que pueda voy a transmitir pues este conocimiento que voy adquiriendo poco a poco, que también es gracias a ti. Y sobre todo, ¿no?, con esta idea de tu gran maestro existe dentro de ti. Tu gran maestro es Dios, ¿no? Pon tu mirada puesta en Él. Yo con muchísimo gusto seguiré compartiendo desde el corazón, llamándote a que convivas conmigo en unidad, encendiendo una llamita, una luz, compartiendo, buscando. Pero estaría mal de mi parte, después de tantos capítulos, después de tanta explicación, tratar de tomar el lugar, primero, de un maestro iluminado, que no lo soy. Segundo, el lugar de Dios, porque a final de cuentas, todo esto que hice en estos meses, en estos videos, sí fue con la idea de compartir y en esos momentos tenía la idea de terminar el Bhagavad Gita con una meditación, con algo diferente. Creo que ya estás lista, ya estás listo para simplemente cerrar los ojos y conectar con Dios. De la forma en la que quieras, de la forma en la que vibres. A mí me gusta unir las manos al centro del corazón, cerrar los ojos y pedirle a Dios que escuche mis palabras, que escuche mis plegarias. Y al final de cuentas siempre me gusta terminar con la frase: Dios, hágase tu voluntad. Porque mis plegarias, mis peticiones siguen siendo humanas, siguen siendo a través del ego, a través de los deseos, a través de lo que yo creo que he conseguido en mi camino espiritual. Pero le dejo en manos de Dios, porque a lo mejor incluso compensa un poquito de los muchos pecados que tengo por ahí, del mucho mal karma que tengo por ahí, porque pues seguramente es muchísimo más benévolo que yo, seguramente es muchísimo más amoroso que yo y seguramente tiene la capacidad de perdonar, ¿no?, muchísimo mejor que yo. Y no hablo de perdonar a los demás, hablo de perdonarnos a nosotros mismos por todo aquello que hemos hecho y que nos ha alejado de Dios. Entonces coloca las manos al centro del corazón, haz tus plegarias y si algo puedo compartir y si algo me gustaría que te llevaras de todo esto, no voy a cerrar de una manera muy simple desde el corazón y como termino cerrando todas mis plegarias es: Dios, hágase tu voluntad. Muchísimas gracias por compartir conmigo. Yo soy Ram. Namaste.